Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando en esta serie de la sabiduría de Dios que es poder. Vimos un poquito la diferencia entre inteligencia, sabiduría, hemos hablado de la astucia de este acusado que salió ahí con la suya comiéndose el papelito. Pero vamos a ir más allá, vamos a penetrarnos un poquito más ahí en lo que es la sabiduría y cómo se obtiene la sabiduría. Y una de las cosas que podemos ver es lo que dice Colosenses 2, versículos 2 y 3, nos habla de que solamente por medio de la fe en Cristo podemos obtener la sabiduría. Mira lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Dice todos los misterios, todos los tesoros. Y como Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre, Él se entregó a sí mismo para que se nos quite el velo. El velo del entendimiento, de la revelación y poder alcanzar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios solamente se obtiene al nacer de nuevo, porque antes de este tiempo el espíritu que tenemos está muerto, separado de Dios. Claro, es que es un poco el ejemplo, es un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Pero una especie se comunica con otra especie. Uh-huh. ¿No? Sí. Podemos verlo en el reino animal. Sí, claro. ¿No? Cómo se comunican. El hombre, una especie, se comunica, ¿no? A través de hablar. Exacto. Pero el espíritu, que podríamos decir que es otra especie, uh-huh. el espíritu se comunica con el espíritu. Uh-huh. Y el espíritu de Dios es el que se comunica con el espíritu del hombre. Así es. Y debemos de recordar que cuando Dios nos creó a su imagen. Si Él es espíritu, nosotros somos espíritu. Claro que sí. Nosotros podemos decir que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así es. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, no nos comunicamos con el cuerpo, no nos comunicamos con el alma, nos comunicamos con el espíritu. Es donde podemos tener ese entendimiento que va más allá del entendimiento natural, que bíblicamente hablando, en lo espiritual, es revelación. Uh-huh. No es entendimiento intelectual, es una revelación de lo que Dios nos está hablando a través de su palabra escrita, que nos está hablando a nuestro espíritu, uh-huh. y que de alguna manera tiene una iluminación o una revelación en nuestro espíritu de algo que había estado oscuro, que no teníamos ese conocimiento y que ahora se abre y se entiende y se revela y podemos entonces tener esa comunicación con Dios. Así es. Es imposible entonces tener una comunicación con Dios si nuestro espíritu está muerto, si nuestro espíritu no ha recibido ese milagro que es un nuevo espíritu cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo y reconocerlo como nuestro Redentor y Salvador. En ese momento sucede algo sobrenatural, así como sucedió algo sobrenatural cuando nacimos, cuando fuimos concebidos, cuando fue creado el mundo. Un poder dunamis que hace algo sobrenatural en nosotros y nos da este nuevo espíritu que nos permite entonces entender las cosas de Dios. Porque la Biblia dice que antes de recibir a Cristo, las cosas de Dios nos parecían locura. ¿Por qué? Porque las tratábamos de entender con la mente y no entendíamos nada. No estamos
accediendo al mensaje, los pensamientos de Dios a través de la mente no es la herramienta correcta. Entonces, por supuesto, Nunca lo íbamos a lograr. Es locura. Por eso dice en Colosenses, ¿no? Para conocer el misterio ahí, los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento de Dios, es a través de Cristo. Y tenemos que estar en Él para llegar a tener la sabiduría. Así es. Entonces, características. Quiero hablar un poco de características de la sabiduría de Dios. Y vemos estas características en Proverbios, ¿no? La primera cosa que dice es que para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto va ligado mucho con la humildad, ¿no? Finalmente, ser enseñable, ¿no? El temor de Dios, esta reverencia, es este deseo de siempre agradarlo a Él. Y es el inicio de la sabiduría. Hacer lo que Él dice. Exacto. Yo no puedo atesorar, valorar, anhelar la sabiduría si no honro la sabiduría de Dios. Porque si no honro la sabiduría de Dios, la estoy menospreciando. Exacto. Entonces, pues la voy a anhelar, pero con fines equivocados. Y eso nunca va a suceder, porque Dios nunca va a dar su sabiduría si los fines no son los correctos. Exacto. ¿No? Entonces, cuando tenemos el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Es tremendo ese pasaje, porque quiere decir, la sabiduría está para aquellos, está disponible para todos, pero se va a dar solamente en aquellos que están reconociendo que es un valor tremendo, como hablamos en el programa anterior, pero que viene unido a la obediencia de lo que Dios está diciendo. Así es. Es como si alguien va a pedir un consejo y el consejero le dice, mira, tienes que hacer esto y esto y esto. ¡Ay, wow! ¡Qué sabio! Sí, esta es la solución, qué tremendo. Y sale la persona que fue a pedir el consejo y hace lo que quiere. Sí. Pues ya no le van a volver a dar esa sabiduría porque se está menospreciando. Sí, eso que dice. No tiene valor, no tiene honor, no tiene nada. Y la gente que menosprecia la sabiduría se va a quedar en la insensatez. Exacto. Y la insensatez es sinónimo de estupidez. Sí. Entonces se quedan estúpidos. Sí, vamos a claro. ponerlo como, Exacto. digo, yo sé que suena fuerte, pero Así es. se quedan estúpidos. Bueno, desobedecer a la sabiduría de Dios declara implícitamente, soy más sabio. Entonces ya pues es imposible. Te estás poniendo en una posición de tu Dios, Sí, tu ego, tu yo. Yo sé más. ¿No? Sí, yo soy más sabio. Tengo el gran criterio para decidir no escoger lo que me estás diciendo. Exacto. Estamos hablando de Dios. Sí, del omnisciente. ¿No? Y yo recuerdo cuando Dios le contesta a Job, ¿y dónde estabas tú, Job? Sí, cuando claro. yo estaba creando el mundo. En tu inteligencia terrenal que ahora juzgas, cuestionas, desobedeces. Sí, claro. ¿Dónde estabas tú? No cuando estaba. yo hice todo. Sí, a veces opinamos sobre muchas cosas y no tenemos el nivel para opinar. No tenemos el nivel para opinar. Y menos con Dios. No. ¿No? Entonces la primera cosa pues, es la obediencia, ¿no? Es el temor de Jehová. La segunda cosa que vemos es Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Quiere decir que es el Espíritu de Dios que nos instruye sabiduría. Tenemos realmente el Espíritu Santo como el maestro de la sabiduría, que nos va a enseñar cómo ser sabio, porque no es fácil. Y Él
¿Qué dice Jesús? Yo no se lo voy a mandar. Es el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a enseñar las cosas que yo enseñé antes. Él os hará saber las cosas que hay por venir. Así es. Cuando tú puedes saber lo que va a suceder, tienes una ventaja extraordinaria. Tremenda. Y no necesariamente es una voz audible. No. ¿No? Es algo que sentimos, por eso estamos hablando de que la comunicación es de espíritu a espíritu. Así es. Lo sentimos aquí adentro. Es algo que, siento que esto es de esta manera. Tomamos unos segundos, meditamos en lo que estamos pensando, lo comprobamos si está de acuerdo a la palabra de Dios. Y podemos todavía pedirle, Señor, no es falta de fe, pero no quiero equivocarme, confírmame que lo que estoy sintiendo es correcto y adelante. Esto, exactamente. Bien, vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso hablando de la sabiduría. Vimos que la sabiduría viene por obedecer, también viene por la instrucción del Espíritu Santo a nuestras vidas. Él nos instruye, nos redarguye. Es tan importante su papel en la sabiduría, porque finalmente es Dios en nosotros, conectado con nosotros todo el tiempo. Hay que aprovechar esto. Entonces, ese es el segundo punto. Tercer punto que podemos ver acerca de la sabiduría es Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiere decir, la sabiduría es concedida por Dios. Es el que la va a dar. Nadie en la tierra la tiene. Y si no tienes algo, no lo puedes dar. Y el único que tiene sabiduría es Dios. Y Él está dispuesto a darla. Pero la va a dar ¿a quién? A los que son sus hijos. A los que son realmente los que están conectados con Él. Y hemos mencionado en otros programas, en otras series, hemos mencionado quienes se definen como los hijos de Dios. Porque hay algunas personas que piensan que todos somos hijos de Dios, que todo el mundo, que toda la creación, claro, todo ser humano que existe es un hijo de Dios. Y bueno, la verdad es que la Biblia habla bien claro acerca de lo que es creación y los que son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que ser adoptados por Dios. Exacto. Y cómo somos adoptados por Dios. Esto podría ser una explicación para toda una serie, pero digamos así muy en corto, esta bendición está nada más
para aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo. Exacto. Y recibirlo como su Señor y Salvador. Y lo único que tenemos que hacer es en nuestro corazón decir: Señor Jesús, no sé cómo, pero yo quiero pertenecer a tu familia. Yo quiero que tú vengas a gobernar mi vida. Yo reconozco tu obra en la cruz. Yo recibo esa salvación que tú obtuviste en esa cruz para el perdón de mis pecados. Sálvame. Adóptame en tu familia. Palabras más, palabras menos, a Dios lo que le interesa es la intención de nuestro corazón. Y es ahí donde la Biblia dice que en ese momento Dios nos da un espíritu nuevo y nos empieza a dar revelación como hijos de Dios de su palabra. Exactamente. Y ahí tenemos acceso a todo esto. Y obviamente es un gran giro en nuestras vidas, porque ya empezamos a ver claro en muchas situaciones. Muchísimas. Para mí fue un parteaguas. Ajá. Yo hoy por hoy puedo decir mi vida antes de haber recibido a Cristo y mi vida después de haber recibido a Cristo. Por supuesto. Una vida llena de luchas, de incertidumbres, de altas y bajas, de cambios, de temores, sin un rumbo claro. Exacto. Y de pronto empiezas a tener esa revelación, esa sabiduría de que Dios te empieza a guiar, Dios te empieza a hablar. Y yo sé que para muchos se pueden preguntar: ¿pero cómo crees que Dios te va a hablar? Pues el Espíritu de Dios sí habla a tu espíritu, ¿no? Sí. Lo conocemos como esa conciencia, sí, ¿no? Que nos habla, nos dice, es algo que sientes, que te está hablando. Y cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, pues es una certeza, claro, de que sí es Dios que te está hablando, de que es una bendición tener este conocimiento y esta sabiduría. Así es. Y ahí toda la Biblia tiene tantos ejemplos que decían, estaba hablando con Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios y lo va a seguir haciendo porque quiere comunicar a sus hijos su sabiduría. Así es. Entonces es importante, es el que da sabiduría. También la sabiduría nos guarda del mal camino. Claro. Dice ahí Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona a su compañero, al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces vemos ahí, wow, todas las cosas que pueden suceder si tenemos sabiduría o que suceden cuando no aprovechamos la sabiduría de Dios. Cuando no estamos conectados al consejo divino, a la sabiduría de Dios, a la palabra escrita, somos muy fácil de engañar. Sí. Y podemos fácilmente dar oído a lo que el mundo está hablando y malos consejos. O una persona y pobrecitas y yo creo que hay que tener misericordia porque alguien tuvo misericordia de nosotros en un momento dado cuando estábamos también sin esta luz, cuando estábamos en la oscuridad. Pero la verdad es que no sabíamos ni qué estaba bien, no sabíamos ni qué era lo bueno, qué era lo malo. Y bueno, pues como todo mundo lo hacía, para nosotros ya era lo bueno. Era la norma. Y eso no es correcto. Y hay muchas personas hoy en día que siguen pensando así y que siguen pensando que porque todo el mundo hace
cosas divertidas, y yo digo divertidas entre comillas, Sí, claro. porque la diversión te dura unas horas y la consecuencia la puedes tener toda la vida. Toda la vida. Y esos son consejos malos, Sí. que es lo que está hablando este pasaje, Sí. ¿no? Esos consejos de personas malas, no malintencionadas muchas veces, pero que no tienen el bien, no tienen la sabiduría dentro de ellas. Entonces no te pueden dar un consejo sabio, te van a dar un consejo equivocado, malo, que viene del mundo de las tinieblas Así es. y que vas a tener una consecuencia tremenda. Ujú. Entonces, cuando tenemos la sabiduría, sabemos discernir Exacto. entre, sí, eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, te quiero mucho, pero lo que estás diciendo no me cuadra nada con la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces empezamos a tener esa manera de, esto no está correcto. Exacto. Al principio sí se vale decir, stop, lo voy a pensar, lo voy a meditar, y vamos entonces a regresar a la sabiduría de Dios, a ver, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Y vamos a convencernos de que no estábamos mal lo que estábamos sintiendo y vamos a llegar con una respuesta. Claro que al rato, pues esto ya se vuelve una práctica y de inmediato detectas Y ya no cuando caes en algo la es trampa. falso. Inmediato detectas cuando algo ya no coincide con la sabiduría de Dios. Así es. Y te retiras porque sabes que te puede llevar a algo en donde el precio puede ser muy alto. Muy alto, muy alto, muy alto. Dice Proverbios 3:13, bienaventurado, 1000 veces feliz, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y más después dice ahí, todavía en Proverbios 3, ¿verdad? Que largura de días está en la mano derecha del sabio, en su izquierda también riquezas y honra. Los caminos son un deleite, ¿no? Hay paz en todos tus caminos, ¿no? Esa es la sabiduría, es el beneficio de la sabiduría. Y tenemos que buscar la sabiduría. Dice ahí, para cerrar del día de hoy, Proverbios 8:10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Entonces la sabiduría tiene más valor que las riquezas. Claro. Bien, pues ya llegamos al final de este programa. Nos despedimos de todos ustedes y recuerdan, siempre en victoria.